Ahí está bien, ahí está bien. ¿Todavía no entran? Egunon, buenos días. Nos encontramos en Igorre, en la Catedral de Ciclocross, en la carrera cadete. Empezamos un pelín tarde por un problema con las cámaras. Y nada, no llevan prácticamente 1 kilómetro. Ahora lo que veis en pantalla es la zona del laboreo, una zona agrícola que es terreno muy blando. Los cadetes les meten toda la parte de abajo del río, no le meten en una zona de pateo que es más dura. Y según vayamos viendo las imágenes, ahí teníamos a Igor Arrieta, a Sasieta, a Miquel Verázar, a Sergio Diego, a Alain Suárez, entre otros, a Imero Rostarbe, Sergio Diego, ya lo he dicho, Diego Ruiz del Calte, Orbaños, Gallo, Héctor Rodríguez. Ahí tenemos cabeza de carrera, la revelación de esta temporada, Igor Arrieta, el navarro. Ahí va acompañado de Sasieta, un chiquillo, pero bueno, un chiquillo. Sí, un chiquillo. Un chiquillo no lo puedo decir. Bueno, con un par de lo que tiene que tener para en esta carrera. Eso lo decimos con Chiquillo cuando estamos ahí y tirar hacia en adelante. la banqueta y al pie de eso. Ahí va, se va. Y por atrás el tercero, ese de verde del viento de Amurrio. Mira, esta es la zona de subida. No, Conchi, no. Es por la parte de acá del pateo, no, es una zona más suave. Continúa Igor Arrieta en cabeza, ahí va el navarro, Sasieta, se van un poco por delante de los dos. Ahí está Verázar, tercero, ese de verde lullando, haciendo la goma. Erostarbe por atrás. Vamos a ver, ese es Erostarbe de rojo. De la Comunidad Valenciana, ¿no? Por ahí va Uría, no, Conchi. No, Erostarbe es del... No, el de atrás decía. Tampoco. Vale. No te metas siempre en general, Conchi, que lo tuyo es la tablet, lo tuyo es el zoom, sube, baja, y déjame a mí con lo poco que sé, porque... Vamos a ver, por aquí. Bueno, agradecerle a la organización que nos tenga en cuenta. Ahí andamos todos los pueblos del País Vasco, vamos, y casi todo el norte de España, promocionando el ciclocross a nuestra manera. Somos un par de jubilados y está donde lo de Coca-Cola. Ahí va Igor Arrieta, ahí va el navarro por delante, esa Sieta que va aguantando. Es un corredor muy combativo. Es de la Rabezu o la Rabezúa, como queráis. Igual lo entendéis mejor, que yo igual a decirlo en euskera, la Rabezu, pues siempre se me traba la lengua. Ahí pasan por meta, van a pasar por meta. Pasó Arrieta, pasó Sasieta, pasó Verázar, pasó Erostarbe, pasó Sergio Diego, y los de atrás pues no los veo. Hay que decir esto, llama yo. ¿Guión? No, se oye por ahí esto. Mira esta zona. Ahí sigue. Ahora entran en esta zona alta de contrameta. Ahí se va Arrieta, se va por delante Sasieta, Verázar, Erostarbe y Sergio Diego, el de Medina de Pomar. ¿La clasificación? El paso de meta. El paso de meta. No me lo... Ahí continúa en la zona alta del circuito, Arrieta. ¿Qué vamos a decir de este navarro? Qué bien nos viene que un navarro esté aquí. A ver si introducimos un poco el ciclocross en la zona de Navarra. Nos vendría muy bien. A ver, yo recuerdo a Vera de Vidasoa, que era en mis años cuando yo corría, en el 74 estuve en Vera de Vidasoa con un circuito impresionante, con unas subidas, unas bajadas. Seguro que ahora mismo está todo construido, pero seguro que hay multitud de campo por allí. Hay muchas ovejas, o sea que hay campo de sobra para hacer una carrera de ciclocross, y a ver si introducimos el ciclocross en Navarra de alguna manera. Y este chaval, según lo está haciendo, nos puede venir, pero que muy bien. Lo mismo que está pasando ahora mismo en Álava, ahí a la vez en multitud, y ese para mí es el fenómeno Landa. Y como fue en su época el fenómeno Indurain, pues también pienso que
que todos esos cadetes que van pasando, pues se debe al fenómeno Holanda. Vamos a ver, son pasos por meta por atrás, ahí las chicas, a ver, esa era Ainara Albert, que es la valenciana que encabeza la carrera. La segunda ahora mismo pasa por meta es Arbeloa. Ainara Albert ganó ayer en Amézaga la primera prueba. Ahí estamos viendo las imágenes, son cabeza de carrera masculina. Ahí está por delante Arrieta, está Sasieta, el de Arrabazu, está el de Amurrio por atrás, ese de verde, el Luyando de Amurrio. Son los tres primeros. Y un poquitín por atrás quise ver me parece que a Erostarbe, pero bueno, pienso que es Erostarbe. Que tenemos guapa de ahí. Conchi, habla algo que se me acaba. Erostarbe ganó no lo olvidéis, en Legazpi, donde va a ser el próximo campeonato de España. Ahí va a entrar, ahí va a ir para la zona de boxes, ahí cabeza de carrera, ahí va el Navarro. Sasieta también, que entran todos en boxes, Verázar, ahí entra Erostarbe, ahí entra los guipuzcoanos. Por atrás va el de Aranda, me parece que es Roberto Gallo, que no entró en boxes, entró Sergio Diego en boxes. Qué carrera hizo en Amézaga antes de ayer, fue el único que aguantó ahí a Igor Arrieta, que le tenemos en imagen, ahí va, mira qué estilo. Eso es un diamante en bruto, tiene en casa quien le vaya limando asperezas, quien le vaya limando todo lo que hay que limar, siendo un cadetillo, aunque parece un hombre. Pero bueno, en casa a este le van a pulir, le van a poner bien. Ahí está por atrás Sasieta, ahí va el corredor de la Arrabazu. Sasieta y ganó en Beasain, en Morevieta, que me recuerda ahora en Berriz y Lezama. Las últimas carreras está con eso, con gran poderío. Además, todos son carreras duras. Estos son tercero, cuarto, quinto. Es el Gallo, el de delante de Rosa, y por atrás ese de azul es Sergio Diego, el de Medina de Pomar. Por atrás viene Aitor Rodríguez, otro Vicinay del Encalterri. No, por delante se ha pasado un alavés que ahora mismo no os puedo decir quién es. Ahí continúa cabeza de carrera, contundente, con elegancia, con finura. Pues qué más adjetivos, Conchi. Y con seguridad, se le ve seguro, bueno, pues se le ve tranquilo. Pues Conchi, tú eres de gramática y de matemáticas, sabes, tienes que decir todos esos adjetivos que yo no sé decir, que yo soy un agricultor y soy un rústico, entonces no puedo, ahí sigue. Date cuenta que en el momento que quiero meter algo, eres tú el que sigue la carrera, que eres el que mejor conoces que ya iba todo esto. Ahí va Verázar. Eso, bien. Ese me parecía que era Gallo. Bien. Continúa Sergio Diego, eso, cabeza de carrera. A ver si por alguna parte a la realización nos mete a Ainara Albert. A las mozas, a las chicas. Que en esto, con las cadetillas féminas, siempre tengo ese que iba por delante, ese que era un valenciano. Puede ser, o no puede ser, no lo sé. Pero puede ser Bou o... Mira que correr más fino, más elegante. Con seguridad, con cadencia. Bien. Bueno, yo puedo decir que el paisaje es extraordinario y que las imágenes tienen un colorido especial. ¿Será que también el sur? Aquí no me sale. ¿Será que también el viento sur y todo esto da unas buenas imágenes? Y ahí está toda la carrera desarrollándose. Bueno, ahí vamos viendo el salto. Vamos viendo cómo se bajan de la bicicleta. Esa parte de abajo del río, ahí en los tablones, ahí pasó Arrieta primero, ahí siguió Sasieta. Arrieta ganó en el Orrio, ganó en Amézaga, ganó en Arrasate. Ha corrido, si vamos a ver, ha empezado a correr a primeros de noviembre. O sea que, bueno, como lo que os decía, en casa tiene quien la anime, quien la ayude, quien le guíe. Y quien limpie todas estas. Y sobre todo todos estos chicos y chicas están muy bien acompañados por la familia, que son los que en realidad les acompañan.
y son los que en realidad vienen, hacen los kilómetros, pero teniendo en cuenta que es un deporte bastante duro, bastante sacrificado, es individual, o sea que aquí cada uno compite consigo mismo y con el resto para ocupar la mejor posición posible, pero hace que la gente que se dedique a este deporte sepa gestionar bien, por ese espíritu combativo y de sufrimiento que tiene, lo que es los éxitos y los inconvenientes que tiene. Ese 119 que le voy a pillar, que puede ser Bow o el compañero de equipo, para no me quiero acabar, es Alex Bow. Es Alex Bow, Bueno, acierto, bien. Yo creo que es alicantino, no lo sé tampoco. Ganó en la Nova, ganó en Ayacor, ganó en Almira. Bueno, casi prácticamente todas las carreras valencianas, y ganó en Carranza esa carrera de la Copa de España. Es un chaval con entidad. Allí antes de ayer lo pasaron, ahí vuelve a cambiar, bastante mal en Amézaga, ahí quedaron sobre el 13 y Constantino el 15. Bueno, no me hagas caso de los puestos, pero normal, vienen de secano y meterse en lo que fue ayer la carrera más dura de temporada. Ahí pasa cabeza de carrera Igor Arrieta. Ahora va a pasar Aerostar, Sasieta, que estaba metido, es tan pequeñín que no le veía, le confundía el azul con el Basque Chayeje, Basque Country. Ahí va Sasieta. ¿Tercero? Ahí va, no, es Gallo. Ese es Sergio Gallo, el tercero. ¿Tercero, cuarto? El cuarto, Aerostar. Bien. El quinto es Miquel Verázar, ese corredor de Luyando de Amurrio. Sexto es el valenciano Bou y a rueda Sergio Diego, el de Medina y Pomar. Muy bien. Ahí viene Alain Rodríguez, otro Vicinay del Encarterri. A ver si sabes distinguir a los que vienen detrás. Ya no. Iba Uría también ahí. Rodríguez, Diego Ruiz de Arcaute también. Orbaños, el de Aranda de Duero. Otro de la comunidad. Está a punto, ahí va a pasar Constantino, Unai Cueva, ese es Ander López, por ahí, etcétera. Está soplando viento, Isa. Bueno, estamos preparando una ciclogénesis, eso que dicen ahora los modernos, que no es nada más que un viento de esos fuertes que hemos dicho toda la vida, y decían nuestros abuelos, y seguimos diciendo nosotros que ya somos también abuelos. El viento. Ahí continúa cabeza de carrera, abriendo hueco. Vamos viendo cómo se van cayendo las hojas. Ahí va. Bien. Con buena cadencia. A ver, de realización, a ver si nos pillan por ahí a las chavalinas. A ver si ve. Ainara Albert iba por delante. Mira, un poco de zona de pateo aquí. Ahí. Mira, a ver si por aquí atrás. Ese. A ver. No, esos son los chavalines que van por atrás. Muy bien, lo estáis haciendo. Eso es todo el pelotón por atrás. Venga, va. Ahí van todos. Ánimo, venga. Franja de edad, para los que no sepan cuál es la franja de edad de estos cadetes, Isar. Ahí son 15, 16, puede ser 14 según las fechas. Pues mirad. Es que van ajustados. Mirad qué esfuerzo. Ahí está, cabeza de carrera, ya se va poniendo un poco patata. Es la zona baja, esa zona es de cultivo. Mira, ya se van acercando, ¿no? No, es la zona del bosque de los pinos, no, antes de entrar en bosques. Bueno, Sasieta, se va acercando, Sasieta tiene, bueno, voy a decir lo que no tengo que decir, que aguanta lo que sea, tiene mucha fortaleza. Sueles decir un diésel, ¿no? Sí. Que yo ya te voy cogiendo algunas de las cosas que dices. Un diésel que va de menos a más. Voy a decir alguna cosa también, que tiene unos cojones de la hostia, que ya, eso lo digo una vez que cuando estamos en las campas, y lo nuestro es muy dicharachero y muy, bueno, tenemos un estilo propio, muy rústicos, que digamos, ahí entran bosses, Arrieta. Es bueno cambiar de bicicleta para ese barro que se va agarrando. Claro, y para con esa bicicleta Arrieta, ya limpia. Arrieta normalmente venga. Siempre entra Sasieta. Gallo tampoco entró en la otra vuelta, lo está haciendo, yo pienso que mal, tenía que haber entrado igual que los otros a cambiar de bicicleta, eso te bloquea la bicicleta. Es muy fácil tener una avería mecánica al no cambiar la bicicleta. Mira qué piernas más largas tiene el crío, ¿eh? Ahí va. Fíjate, madre.
Bueno, tiene raza. Buena imagen. Tiene raza, tiene residencia. No voy a decir la procedencia, que la sabéis todos, pero bueno, no me gusta a mí que los chavales ponerles ya un apellido. Tienen esfuerzo realizado. Tiene apellido, pero bueno, no quiero, en la medida de lo que pueda, no quiero... No, además todos se esfuerzan y todos llegan a donde pueden. Que es hijo de o hijo de... Nada, eso es un chavalito que con su esfuerzo está realizando todo lo que puede, al igual que él. Quiero ver lo del equipo Intersport Irabia, que siempre se me olvida porque, mira, yo lo garrulo que soy yo con esto de los nombres. Pues bien, con el inglés que me riñe la hija cada poco. Ahí va. Ahora Gallo pasa por delante. Ahí va el de Aranda de Duero. Mira. Aquí la ya está. ¿De color? Es Anne de Pablo. Ah, Anne de Pablo, sí, de rojo. Y va a rueda, va. De color verde. La líder de la Chayenne Euskadi Basque Country Bass. Esa es Ainara Álvar. Ahí va, eso es cabeza de carrera cadete femenina. Bueno, va, ahí va menos hacia mal. la zona alta, menos mal que la... Va, menos mal. Yo tengo una duda con las... Con lo importante que somos las chicas, las mozas. Ay, que se va por delante Anne de Pablo. Bien, Anne, bien. Es la actual campeona de Euskadi de cadete femenino. Mírala, sala, upa. Venga por arriba. Ainara Álvarez se pegó una gran paliza. Ahí está, vemos ahí al presidente de la Federación Vizcaína, Agustín. A lo que os iba, Ainara Álvarez se pegó una paliza vasca importante en Amézaga. En Amézaga, y eso se puede pagar. Le sacó igual más de 2 minutos a Anne de Pablo. Ahí están, un ten con ten. Aquí está cabeza de carrera, ahí va con Sobrao. Sí, mira qué pedaleo. No vamos a decir lo de Sobrao porque igual el chaval nos ve el vídeo aquí de Senderos Rojos y se lo cree. Y bueno, es bueno también tener los pies en la tierra, hay que ser... Bueno, este deporte, la verdad es que está muy pegado al suelo y nunca mejor dicho, con las ruedas de la bicicleta más pegado al suelo imposible. Y para desarrollar por atrás, eso he querido ver a Gallo, hay que y sigue un poco por atrás Sergio Diego. Sergio Diego es un diésel que está ahí todos los días de la temporada. De la ahí van los tablones y sale. Bueno, y Gallo que va por él, que le tiene encima. Diego, Sergio, Roberto Gallo, perdón. Ahí va Sasieta. Roberto Gallo y ya se ha puesto a la rueda de Arrieta. Yo pienso, bueno, según voy viendo las carreras de Arrieta, en la última vuelta le veo que le falta un poco de fondo, quizás sea que estos otros están... Ahí pasa Gallo por delante de Arrieta. Mira, bien. Ahí va el arandino. Y sin cambiar de bicicleta, ¿no? Sí, sin cambiar de bicicleta. Fíjate. Bueno, sí. Pero tiene más posibilidades de reventar o romper. Esa que va por ahí, me parece que es Siana, la de Ramales. No quiero equivocar, no lo sé, no voy a equivocar, sí. Se va por delante Roberto Gallo, el arandino. A lo que os iba, que analizando poco a poco y lo poco que yo sé, en la última vuelta siempre se viene un poquitín abajo. No se viene abajo, que calidad hay de sobra y no hay nada que buscar ni nada que decir, pero igual le falta ese fondo que le dan el estar como todos estos, como Gallo, como Sasieta, que están todos los días ahí y tienen ese punto más para la última vuelta, para acabar. Ese fondo. Sí, ese fondo que... Ahí va Roberto Gallo. Que se consigue semana tras semana practicando y enfrentándose. Lo que pasa es que Conchi tiene el maestro en casa y sabe cómo hay que llevarle la temporada después de carreteras muy largas. Todo va enfocado a la carretera. Aquí. ¿Qué más vamos a pedir a estos chavalines? Esto es un deporte aficionado. Aquí no hay nada que rascar ni nada que buscar en plan económico como futuro. Simplemente es un deporte familiar, un deporte ¿para qué? Pues para divertirnos. Los jóvenes y los viejos ahí por detrás. Ahí viene Sasieta, ahí van de la Rabazu. Primero Gallo, segundo es Arrieta y tercero era Sasieta, el corredor de la Rabazu.
de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Ahí va, esa es Sarbeloa o Isusi, no sé quién es la que ha pasado. ¿Una chica? Ahí Sí. sigue, ahora se va por delante en esa zona dura, Sí. en esa zona dura se va Arrieta, Gallo que con la bici arrastrando, que tienen una manía estos chavales que no sé por qué no les dicen, joder, que hay que llevar la bicicleta a cuestas, que es doble rozamiento, dos patas, las dos ruedas, pues si lo pones encima, pues nada más que tienes dos rozamientos, pero no hay forma con ellos. Los pobres, dos piernas. Ya se lo he dicho a Sasieta, que también tiene la misma manía, pero bueno, poco a poco, ¿no ves? Ahí la tenéis, igual, arrastrando la bicicleta y arrastrando. Es como si llevaras un coche con un remolque, no puede ser, es tercero, ahí va el cuarto, a ver quién venía, pues no lo pudimos ver, porque nos cambiaron la ubicación de la imagen. Sí. Bueno. Sí. Y aquí senderos rojos en directo. Aquí pasamos por todas estas carreras de Euskadi durante todo el invierno, transmitiendo lo que es el ciclocross, un deporte precioso, guapísimo para 4 carreras o 5 todas las mañanas. Mira, ahí bajan y difundir el deporte del ciclocross. Y ya no salimos en los papeles, vamos en los periódicos de papel, no salimos en ningún sitio y somos nosotros, que somos unos mataos, somos el último reducto del ciclocross, y que es muy lamentable. ¡Ay! Se enganchó a la cinta Arrieta, Gallo se va por delante. Mira, Sasieta aquí hasta que no llega azul segundo. Final, y Arrieta no por está atrás. nada Bueno, eso no pasa nada, es nada. el ciclocross. Sí, no, bien. Y entonces es lamentable que aquí dos viejos... de viejos nada, ¿eh? Viejos somos a última hora, somos viejos jubilados ya con a ver, jubilados, antes de tiempo, pero sí. Pero con ganas de hacer otras cosas. Yeah. Y un poco de seguir esta afición que tiene Isa, que la vivió de joven, que estuvo practicándolo y que ahora, como dice el de Vieju, pues le han vuelto otra vez las ganas de hacer esto, y ha implicado pues en parte a toda la familia. Y aquí estamos. Ahí sigue el tío de cabeza, ahí van los tres. En ese te conté, ahí va, ahora pasa Sasieta por delante, ahí va, la Rabezu, qué alubias. Cuando yo estaba en el colegio en Portugalete tenía un amigo de la Rabezu y me bajaba de vez en cuando, os hablo del año 68, ya. Me bajaba de vez en cuando 1 kilo de alubias. Mira qué imagen tan bonita aquí esta. Aquello sí que eran alubias. Sí, mira. Aquello sí que eran alubias, las alubias mejores que había en eso. Y no hemos hecho nada de publicidad, ahora se pone Sasieta por delante. Mira. Y no hemos hecho ninguna publicidad, Conchi, hay que hacer un poco de publicidad porque... ¿Por quién quieres empezar? A ver. No sé, empezaremos los callos Lombera, bueno, que son los mejores callos de Euskadi. Ahí está Lombera, en el Valle de Carranza. Viene esta Navidad y hay que poner en su mesa esos productos Lombera, con esos callos, con ese cordero, con ese lomo embuchado, con infinito, todo lo que es derivado del cerdo y el cordero, ahí lo tiene Lombera. Ese es un corredor doblado. Mira, está bien. Ahí está, ahora ya se ha puesto cabeza Arrieta, se ha sido la rueda y me imagino van juntos los tres, Gallo, ¿no? por atrás, ahí está el trío. ¿Van los tres juntos? Ya no. Sí, van los tres ahí. Me imagino que vayan ya. Ahora, yo creo que ha sido el tercer paso. Sí, cierra un poco eso, que entra un frío que... Sí, decías tú que hacía calor, sí, claro. No, al principio. Claro. Es que yo me levanté por la mañana y ya me comí un par de huevos con chorizos. Chorizos de aquí de casa, de Asturias. Y entonces, bueno... De Pola, ¿no? De la Pola. Tenía calor, pero ahora... Mira. A ver, ahí. No sé qué... Venga, ahí se van. Esa zona está un poco pantanosa. Es que esa zona es de cultivo. Ahí es una zona de puerros, de berzas, de repollo. Ahí están... Mira, van los tres ahí juntos, ¿eh? Cualquiera de los Gallo tres tiene opción a ganar. Ya, Gallo puede al final pagar en no pasar por bosses a cambiar de bicicleta. Igual el chaval no tiene otra bicicleta, pasa mucho. Mira, tenemos aquí el tiempo de carrera. 26 minutos, digamos. Esta de la Soberana me parece que es Albizúa, Usua Albizúa. ¿Cuál? ¿La que va de verde? Sí, verde amarillo. El verdín ese. El verdín fosforescente. Sí. Mira, aquí van otra vez ya. Ahí van los tres. Sí, ahí van los tres. Es más ligero de peso, yo creo que... ligero de peso, bueno, esa sieta sí es... Bueno, sí, es más sí. No es Albizúa, es... ¿Y esta mocina?
Esa carrera es... El 17 yo creo que tiene. No, 170 y qué. 170, pues bueno, no sé. El tercer número no soy capaz de verlo por la... Bueno, vosotros mismos, los familiares que estáis viendo, sí, ahí van. Porque eso es una cosa que los familiares siempre distinguen a los suyos y a los demás también, ¿eh? Por su manera, su silueta, por sus colores, sobre todo por su forma de correr. La forma que tienen en el cuerpo. Ahí sigue ahora Gallo, ahora le va a pasar a Arrieta. Mira, está guapa la carrera, está bonita, porque están ahí los tres en un puño, en un pañuelo, y es bonito cuando... Ahí van doblando corredores. Recuerdo que el año pasado ganó Inguanzo, que va a correr esta mañana aquí en la carrera de Junior. Mira, está guapo, porque además, oye, dices tú, cuando hay mucha diferencia ya entre el primero y el segundo, dices, parece que la carrera perdió un poco de esa puja, pero mira, ahí están los tres. Y el de Aranda de Duero, ahí van los tres, cabeza de carrera. Da gusto verlos, mira. Ahí van los tres. Ahí está. Se van cambiando las posiciones. Ahí se ve gente... Se va viendo gente y sobre todo nada, los familiares. Venga, ahí están, a saltar. Esta chica de la izquierda, ahí cayó. No, se asieta, no sí, es se caída, asieta, pero... simplemente son enganchones, sí, ya, que no tienen ninguna trascendencia. Pero simplemente puede servir como para desengancharse un poco y tener que esforzarse más para alcanzarse. No, lo que único puede ocurrir es que te puedes romper una patilla o romper algo y entonces ya acabaste la carrera. Mírale, ahí van los tres. Combativos, bien. Están... Sí. Mira, te das cuenta cómo la forma física de cada uno tiene una manera distinta de correr, de adaptarse al entorno, a la bicicleta, al terreno. A mí me gusta mucho cuando después de hacer un pequeño pateo, un gran pateo, pegan un salto, un brinco y ¡pum! A la bicicleta. El pateo de coche es 1 kilómetro al día, pero bueno. Bueno, no, hombre. Yo que hago 12. No, que yo... Ay, ahora sí, de cabeza de carrera. Venga, va. Ahí está esa sieta. ¿A cuánto tiempo van? Ahora pasa Gallo, ahora mismo ya van a entrar en meta. 28, ¿sí? Van 28 minutos de carrera. Que van en el sprint. Ahora mismo ya casi van a entrar en la recta del sprint. Va a haber un sprint ahí entre los tres. Mira qué guapo. El más rápido es Arrieta. Venga, bien. Pero Gallo se va por delante, cuidado. Se va. Arrieta va por él. Gallo, el que salga, bueno, la recta es muy larga. Sí, venga. Mira, esta es la zona de gradación nuestra con la banqueta cuando... Mira, venga, ahí va Gallo, se quiere ir y se va. Mira. Sería una sorpresa la victoria de Gallo, no porque Gallo no sea un buen corredor, que Gallo está ahí todos los días, Sí, está en el top 10 y pero bueno, eran más favoritos, el favorito era Arrieta y Sassieta. Ahí va, a ver si aguanta la recta. Arrieta es un corredor un gran corredor de carretera. ¿Hay algo de diferencia? No sé, no. Pero llegan ahora. Mira, ahora mismo llega, a ver, que todavía puede ganar cualquiera. A ver. No, ganó Gallo. El Navarro. Enhorabuena. Sassieta, ese es el podio. Roberto Gallo, su primera carrera en ciclocross y encima en la catedral del ciclocross. Es la hostia, es una victoria para toda la vida, eso te queda, me parece a mí cuando quedes subcampeón de España allá en el año 74 y eso es una victoria que se te queda, bueno, es una victoria, ha sido un segundo que es mucho menos para siempre. Ahí está, o sea, han ganado Roberto Gallo, Arrieta, Sassieta. Vamos a ver quién viene cuarto. Está todo mezclado, vamos a ver, Conchi, espera un poco. A ver. Son doblados, ¿no? Venía Erostarbe. El de rojo. Ese es Erostarbe. Ganaron en el Legazpi, donde va a ser el campeonato de España. Ese va a ser cuarto. Aymar, Erostarbe, cuarto. Quinto de verde. Espera un poco, no, esa me parece que es Albizúa, a ver que es una fémina. Luego en las féminas cuando entren que... Ahí entró Aymar, Erostarbe cuarto. Bueno, bien. Venía Verázar y Sergio Diego por atrás. Esta es Albizúa, esa de amarillo. ¿Colores? Tiene que dar otra vuelta. ¿Otra vuelta tiene que dar? Ya, pero tenía que haber salido primero. Y ya empezamos. No quiero ya meterme en polémicas para un día que salimos aquí. Eso de las ¿Esta mocina quién es? Ahí entra, esta es Arbeloa. Yo creo que está parando, ¿no? Este es Veraza queda quinto. ¿El que hace el caballito? El de Luyano, del Luyano de Amurrio, quinto. Sexto entonces me parece, venía Sergio Diego.
pero esperar, a ver, pudo tener una avería. Este corredor me parece que es doblado, no me quiero equivocar. No, esta es Elena Barcenilla. Esa es Elena Barcenilla, dentro de las cadetes, iría cuarta o quinta. Tampoco lo puedo decir. Ahí viene Sergio Diego, segundo en Amézaga, con una carrera impresionante. Ahí está, quinto. Esto es Ruiz de Arcaute, ese chavalín, Diego Ruiz de Arcaute, ese chavalín, siempre hace las carreras de menos a más. Siempre digo lo mismo, pero me da eso. Ahí viene William Ormaños de Aranda de Duero, compañero de equipo del ganador de la carrera. Por atrás venía Allen Bous, Aitor Rodríguez. Venía después Constantino, me parece, ¿no? Constantino, pues no. Mira, ahí se les ve la cara de esfuerzo que hicieron con la recompensa de poder llegar a la meta bien. Bueno, esto igual nos cortan en cualquier momento, entonces viene luego la carrera de Junior. Bueno, pues cuando te corten, hemos disfrutado de esa retransmisión ese me parece que era Uría. Y esperemos que también vosotros hayáis disfrutado. Por delante, las imágenes estupendas. Por delante de Uría entró Zoé del Río Collazo, el de Marín, de Pontevedra. Aireis Torres. Bueno, mirad cómo se mueven las banderas. Ya está la ciclogénesis. Bueno, lo que pasa es que va a ser en la mar. Bueno, lo que dicen, esto ya sabes. En la mar, pues a ver cómo tenemos el camino de regreso. Vamos a ver si. Venga, va, bien. Ese será Bou. Es Constantino. Ahora el Bou ya ha entrado. Constantino, que entra en el puesto 16. Ahora las chicas tienen que dar una vuelta más. 9. Bueno, van llegando. No hemos visto en toda la carrera a Alain Suárez. Mira, entra Alain Suárez. Ah, sí. Igual ha tenido algún problema. Es de los hombres que entra en cabeza. Sí, siempre va por delante. Alain Suárez siempre por delante. Bueno, por ahí el ciclocross no es 2 y 2 son 4. Es lo que es. Una avería, un mal día, pero bueno, sobre todo las averías y en estos terrenos, la bicicleta, el cuerpo, todo en general, pues nada, pues me parece que el Gutiérrez, ¿no? Que tampoco lo hemos visto por ahí. No. A ver si conseguimos ¿Vas viendo los que van entrando? Vamos a ver si vemos la carrera cadete femenina. A ver, venían juntas Anne de Pablo con Ainara Albert. Con la valenciana, que se demoraron unos minutos. Que creías que era de Alicante, bueno, de la Comunidad Valenciana. Sí. Ayer ganado con rotundidad antes de ayer en Amézaga. Este es Altuna. Fijaros, con un terreno completamente distinto. En Amézaga niebla, y aquí con este viento sur, con este verde, el sur que da unos colores preciosos. Esa es Arbeló, a ver si la veo. A ver. No, y Susi, no. Vamos a ver. No lo distingues bien, ¿no? Yo todavía. Creo que es Arbeló, no. El 160 y algo es. 160. Y no sé si es 3 o 160 y algo. 68. 160 y... No lo sé. Que tiene que dar otra vuelta. ¿Otra vuelta tiene que dar? Sí, bueno, no siento que la corten los jueces, porque ya está de más dar otra vuelta. Yo creo que iba parando ya, ¿no? Ya, bueno, según lo que le han hecho los jueces. No sé, por la cadencia de la velocidad parecía que ya iba como finalizando. Las cadetes en Amézaga se han ido a casi 50 minutos, casi a la carrera de las 6 y eso no puede ser. En un circuito tan duro tenían que haberle quitado una vuelta a las féminas porque muy bien, chaval. Se iban arrastrando y no se puede. Y las chavalas bien. No se pueden ir arrastrando por ahí en esos circuitos. O sea, muy bien. A ver si toman ya de una vez las medidas. Hace 3 o 4 o 5 años. Recuerdo, en esta carrera de Igorre salían. No era internacional, corrían las féminas con los juniors y entraron de la mano Joaquín Alberdi y Aida Nuño. Sí, es verdad. Eran compañeros del equipo MMR. Sí. Claro, habían salido las féminas 5 minutos por delante. Se van acompasando, no estorban las féminas porque no estorban para nada, porque son muy pocas y además que no es que estorben, es que es una dificultad que van a tener igual el primero que el segundo, es una dificultad más en la carrera. Un día como hoy hay muchas dificultades, pero esas carreras que son de polvo y con 28 grados que hemos tenido estos 2 últimos años atrás, o 3,
pues es una dificultad más y tampoco estorban. Pero si eso es igual que cuando se tiene que encuentran acompasar a un compañero doblado, lo mismo. Se tiene que acompasar. Es un obstáculo a pasar. Sí, se tiene que acompasar las dos carreras, no se pueden devorar las carreras tanto y no se puede meter unas caretillas. 50 minutos, casi 50 minutos a la primera, bueno, no digo la quinta, que me parece que fue Albizúa, pues es que no recuerdo ahora mismo el tiempo, pero bueno, a una bestialidad, a una carrera de élite masculina ya casi. Entonces, además sufriendo, porque nosotros que estamos allá al lado de las cintas, donde de verdad se vive el ciclocross, ahí encima de la banqueta como Conchi, con los dedos helados para manejar ese zoom, sube, baja, cuando llega un momento que ya... Sube y baja, no, acerca y aleja. Acerca y aleja. Bueno, hombre, que los adjetivos yo es que... Que no, siempre dice sube y baja, baja y sube. Bueno, porque yo subo y bajo de los andamios que me ponen, a veces con dificultad, y me entra una risa que yo creo que esa risa debe de ser nerviosa, porque digo, madre mía, digo, parezco como cuando suben las gallinas a la barra del gallinero, al palo del gallinero, y me entra una risa que no me puedo parar, pero bueno, me lo paso bien, ¿eh? Es una, entonces nosotros lo es vivimos... una manera de salir, de conocer otras personas, otros mundos, otros deportes, y desde luego yo estoy contenta de haberme metido un poco a través de ISAZ en este mundillo y disfrutar con él. Hay dos hijas, que la pequeña con el novio la que lleva la página y la mayor que nos está viendo desde Llanes, donde nos pone a la criina, a Daniela, a la televisión para que nos vaya oyendo a los abuelos, como decimos, pues estas cosas que a veces salen por aquí, que unas veces tendrán importancia y otras veces ninguna, pero bueno, no sé, ahí estamos todos a una y nos apoyan y les apoyamos a ellos. Seguimos a la espera de a ver si van entrando los deportistas. Ahí tenemos a la izquierda a nuestro amigo el fotógrafo Javi. A ver si van llegando las chicas. A ver y que nos dé tiempo a estirar la pierna, aunque sea 2 minutos nada más. Yo, como muchos años he estado en la escuela y he estado muchas horas o sentada o de pies o lo que sea, aguanto bien, tengo... Ya, lo que pasa es que los de él es más inquieto. Lo de las viajeras, siempre con esto de la próstata, tenemos que hacer un respiro entre prueba y prueba, y eso es lo de siempre. La viajera trae otra serie de problemas y otra serie de rollos que todos sabemos. Nada. Y nada. Espero que hayáis disfrutado con esta carrera cadete, a ver si vienen las chavalinas, sí, a ver si nos hacen caso con que las chavalas, estas cadetes tenían que salir con 6 minutos por delante, y vamos, si van más que de sobra, son además apenas poco más de una decena de chavalas. Bueno, así vamos viendo cómo van entrando todos los chicos, que de otra manera si no se les podía ver, ¿eh? Ya también, lo que pasa es que van muy ajustadas las carreras, y bueno. Mira, ahí viene. Es Ana de Pablo, pienso que es la vencedora de la carrera. Ahí viene la actual campeona de Euskadi de ciclocross. Ahí está, vencedora, Ana de Pablo del PAN Meneses. Ahí está, ganadora de esta prueba cadete de Nigorre. Ayer quedó segunda. Bien. Habrá un empate para lo que es la Challenge, si viene por detrás Ainara Albert. A ver. Tengo que ir más claro. ¿Es esta? No, en la tercera... No, en la segunda cerramos porque tengo que ir al baño, porque no me da tiempo a ver lo otro, si no. ¿Qué? ¿Te parece bien? Eso, vale. Espero que nos saque por antena. La segunda, a ver, vamos a ver si viene Ainara por ahí, por alguna parte. El palizón que se pegó el viernes en Amézaga, esos, no sé, me parece que iban a 2.47, le sacó aquí a Ana de Pablo. Bueno, pues se paga y además no están acostumbradas. A ver, no van llegando. Vamos a ver si entra la segunda. Claro, si estuviéramos en la campa, pues veríamos de lejos ya. Pues ahí viene, no viene, sí. No. Bueno, ahí viene un chavalín que está llegando y que ha realizado la carrera y puede decir salí, entré y disfruté. Seguro que sí. Ahí está. Y nada, que hay una masa de cadetes
empezando con el ciclocross, que Bien. tenemos futuro. Sí, eso es bueno, Y que es un deporte totalmente amateur, que nadie se ilusione. Pero bueno, Que no el es practicar deporte simplemente- siempre es bueno. Puede ser una plataforma hacia la carretera, hacia el mountain bike. Ahí está, Ahí la está. segunda es Ainara Alba, la valenciana, segunda en Bueno, en esta segunda etapa. Están empatadas a punto, no sé cómo se dilucida, no sé si es la vencedora en la que ha entrado por delante, Ana de Pablo, como es, se decide como el torneo. Cortamos, venga, hasta ahora, en unos minutos entramos con la carrera junior. Venga, agur. agur, adiós.